Saludos para todos ustedes y bendiciones. Y muchas gracias por compartir. Hay algunos temas doctrinales y teológicos que van a estar en discusión hasta que se cierre el tiempo de gracia. Temas como el sábado, la alimentación, el cómo vestirse, una variedad de temas que todos los días están en discusión. Pero este tema es un tema sumamente importante que lo hablemos y porque de alguna manera cada grupo estará para su lado. Que yo voy a hablar aquí de dos posiciones en cuanto a la naturaleza de Cristo, en cuanto al tema de tanta polémica como es el tema de la última generación y la naturaleza del Señor Jesucristo. Hay dos posiciones en cuanto a la naturaleza del Cristo que son las más fuertes. La primera, que Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa. O sea que Él vino con nuestra naturaleza caída. Por supuesto que Él no pecó. Y la otra es que Jesucristo vino con la naturaleza de Adán antes de que Adán cayera en pecado. Aquí la pregunta es, ¿cuál de esas dos a mí me beneficia? ¿Cuál es mejor para mí como creyente, como cristiano adventista? ¿Será que hay una que es mejor que la otra? Porque yo entiendo, a mi manera de ver, mis hermanos, es que en cualquiera de las dos, en cualquiera de esas dos posiciones, creo una o creo la otra, en las dos, yo necesito vivir en santidad. Es muy clara la palabra de Dios cuando nos dice Hebreos el capítulo 12, el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. ¿En cuál de las dos posiciones que tienen que ver con la naturaleza de Cristo tenemos que tener santidad? En todas dos. En todas dos. Ese texto de Hebreos 12:14 es tomado de Levíticos 11:44, donde habla también de santidad. Es que eso no es un tema del Nuevo Testamento, es un tema de toda la Biblia. Los hijos de Dios han sido llamados para vivir como hijos de Dios, a dar testimonio, a vivir una vida correcta delante del Señor. Porque, fíjense lo que dice Mateo 5:8. Mateo 5:8 dice que los que van a entrar al cielo, dice, los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Limpio corazón. Ahora, yo me hago una pregunta aquí con todo respeto. ¿De qué me sirve a mí tener una de esas dos posiciones? Bueno, que el Señor Jesús tomó la naturaleza antes del pecado, listo. O otro dice, no, fue después de que Adán pecó y tomó nuestra naturaleza caída, porque Él no tuvo ventaja sobre nosotros. Y es claro, el Señor vino como hombre a vivir, o como vivió Adán, o como nosotros debemos vivir. Eso es claro, totalmente claro. Entonces, ¿de qué me serviría a mí tener una de las dos? Y que mi vida sea una vida poco consagrada, desordenada, tenga odios, crítica, egoísmo, no sea fiel al Señor en tantos aspectos tan comunes como la palabra de Dios se registra. ¿De qué me sirve a mí eso? No me sirve de nada. A mí el Señor no me va a venir a preguntar yo qué creía, si yo creía que Él había venido así o había venido así, no. A mí lo único que me va a servir es que yo tenga con el Señor Jesucristo un encuentro día a día personal, que esté siempre en conexión con el cielo, que el Espíritu Santo me esté guiando, que yo testifique, que vaya a su palabra, que sea un hombre o una mujer de oración. A mí no me sirve más eso. No me va a beneficiar una u otra, si no vivo la vida como debo vivirla delante de Dios. La Biblia una y otra vez repetidamente nos dice cómo nosotros debemos vivir. Por supuesto
eso se alcanzará por la gracia de Dios y por mi relación con Él, mi acercamiento a Dios cada día. No hay otra forma. No hay otra forma, mis hermanos. Así que esto es que en toda esta polémica, donde hasta unos tratan mal a otros porque no creen lo mismo que ellos, hasta que se oye que estos son herejes y todo ese tipo de acusaciones por los que están discutiendo algo que tiene que ver con la santidad de Cristo. Entonces nosotros discutiendo la santidad de Cristo y maltratándonos unos a otros. No se entiende. No se entiende, de verdad. En definitiva, lo que la Biblia dice es que debemos nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, le dice el Señor a Nicodemo, no entrarás al reino de los cielos. Eso está en Juan 3:5. Lo repite el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, ¿qué debe ser? Nueva criatura. Su vida tiene que cambiar. Y debe pensar que ya el pecado ya es algo que por lo que él va a luchar para no desagradar al Señor, para no violar la ley de Dios. Pero eso es claro, que no hay vuelta. No hay vuelta. Y yo repito, mis hermanos, repito, no importa en cuál de las dos ponencias usted está. No importa en cuál. Santidad, consagración, entrega a Cristo. Entrega al Señor Jesucristo. Miren, aquí yo quiero, y algún texto nos tiene que ayudar en cuanto a cómo será o cómo va a vivir el grupo que esté aquí en esta tierra en la venida de Cristo. Puede que en alguno de los dos puntos uno se incline más por uno que por el otro. Pero esto de que la última generación es una herejía, que es una blasfemia, porque eso hay un grupo y pastores nuestros de nuestra iglesia atacando que nadie puede guardar la ley de Dios. Y en ese punto parecen evangélicos de iglesias dominicales. Al cura Toro, cualquiera, nadie puede guardar la ley de Dios. Y a mí me gustaría preguntarles cuál de todos sus mandamientos es el que más quieren o les gusta violar. Porque yo encuentro en la Biblia que el Señor nos ha dado mandatos que son posibles de guardar. Él no nos ha pedido hacer cosas imposibles. Él no nos está pidiendo que volemos, no nos está pidiendo que alcancemos las estrellas, no, nos está pidiendo que pongamos su palabra en práctica. Y la Biblia nos dice una y otra vez. El apóstol Juan dice, en su primera carta, capítulo 2, verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Miren lo que dice Apocalipsis 14, 4 y 5. Escuche. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí hablamos de un grupo que no vamos a entrar ahora en el tema, si es literal, si es simbólico, los 144,000 que vivirán justo antes de que Cristo venga a esta tierra. ¿Y cómo están? Sin mancha. Eso dice aquí. Esta es la iglesia que dice Pablo en Efesios 5, una iglesia sin mancha y sin arruga en el tiempo de la venida ya del Señor. Pero no nos engañemos. No podemos pensar que eso era para ellos, ¿no? Eso es para todos nosotros. Nosotros aquí, en nuestro peregrinar, debemos andar bien delante de Dios. Pero por supuesto que a medida que él va terminando el tiempo, que se va cerrando más el espacio, la brecha, el pueblo de Dios va a estar más oprimido, pues va a irse demandando más. Y cuando ya el mundo esté recibiendo la amonestación final,
va a ser dada esa amonestación por un pueblo que está en las manos de Dios, está en las manos del Señor. En este tema, mis hermanos, yo repito, lo único que nos debe interesar es que andemos delante de Dios como debe ser. Hay algunas cosas que sí a mí me preocupan. En una de estas ponencias hay una idea que me parece que a mí pues no me encaja y me gustaría que ustedes en los comentarios me den una idea, me digan cómo es que debemos entender esto, porque en una de estas dos posiciones se dice que los niños nacen sin pecado. Un bebé nace sin pecado y que solo es pecador cuando ya tenga conciencia de que es pecado. Y eso a mí no me encaja, no me cuadra, por varias razones. La primera, si un niño nace sin pecado, si no es pecador, si es santo, si es inmaculado, como usted lo quiera llamar, ¿por qué se muere? ¿Por qué mueren tantos bebés? ¿Por qué aún tantos niños al nacer mueren? No debería. Si la paga del pecado es muerte y el pecado fue el que trajo la muerte, entonces si un niño, si un bebé se muere, es por la maldición del pecado. Y yo no entiendo cómo podemos armonizar esto de que un niño nace sin pecado. Lo otro es, si nace sin pecado, entonces algunos dicen que esos niños van a ir al cielo. Pero no van a ir al cielo porque han necesitado un Salvador, van a ir al cielo en esta idea porque no han cometido pecado. Si no han cometido pecado, pues no necesitan un Salvador, no necesitan aceptar a Cristo como Salvador. Por supuesto, un niño, un bebé, pues no tiene conciencia de eso, pero pensándolo de esa manera nos daría para tener como esa duda. Y tercero, ¿a qué edad un niño entonces se hace pecador? ¿Por qué? Porque los niños, desde muy niños de meses, de un año, esos niños ya tienen cosas que uno dice, este niño, mire con lo que me sale. Que uno dice, ¿de dónde aprendió? ¿Es que usted cree que a un bebé hay que enseñarle a pecar? Hay que enseñarle el egoísmo, hay que enseñarle a hacer berrinches, a decir malas palabras. Hay que enseñarle a que él manifieste su egoísmo. No. Casi que es que nacemos con eso. Y eso comienza a desarrollarse, claro, por el ambiente, por lo que se vive en casa. El niño que es de cristianos va a tener mejores posibilidades de encaminarse por el camino correcto. Mas, sin embargo, ese niño manifiesta defectos que son pecaminosos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿a qué edad? ¿A qué edad un niño ya es pecador? Porque un niño de 5 o 6 años tiene más mundo que un viejo. Si no pásele un celular a un niño de 1 año o 2 años, ya le hace con un celular cualquier cosa. Entonces, mis hermanos, esas son 3 inquietudes que yo tengo y me gustaría que usted, si tiene una buena aplicación, pues no la regale. Si son sin pecado, ¿por qué se mueren? ¿Por qué se mueren esos niños? Y aquí me viene a la mente el caso de Jacob y Esaú. Fue tan tremendo esos 2 bebés en el vientre de su madre, como en una guerra ahí entre ellos dos, que su madre, cuando siente esa lucha de esos 2 bebés, dice, no, ¿yo para qué? Yo quiero mejor morir. Porque ya estando en el vientre ya estaban en conflicto. Conflicto que se desarrolló cuando ya ellos tuvieron uso de razón. Pero, mis hermanos, nosotros, para mi concepto, nacemos contaminados. Tenemos una herencia, la herencia del mal. Adán le traspasó esta maldición a toda la raza humana. Y ya para estar en ese equipo, ya no es sino nacer, y ya estamos en el equipo de los que se han rebelado contra Dios.
Así que mis hermanos, ahí les dejamos esta reacción, estas inquietudes. Le agradecemos que ustedes nos acompañen, que ustedes compartan. Esperamos que podamos tener muy buenas razones para estas cosas. Esto no es para polémica. La polémica o nuestro objetivo es vivir siempre tomados de la mano del Señor. Apartados de mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. No, donde usted se ubique, ubíquese con este grupo que cree esto o con este que cree esta otra idea. En cualquiera de los dos, la santidad, como dice Hebreos 12:14, es esencial, indispensable. Es claro, sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice nuestro Dios. Y en esta esfera humana debemos ser totalmente convertidos, nacidos de nuevo. Que Dios te bendiga y gracias por compartir estos mensajes.